¿cómo estás? Hola, bien, aquí. Yo imaginando que voy de paseo a lugares lejanos, ¿eh? Ya me vi París, China, Hermosillo, San Carlos, Puerto Peñasco. Qué ganas de salir a Sonora al mundo, mijita. Ay, ya sé, los paseos reales van a tener que esperar un poquito, pero justo vengo a hablarte de un paseo y de un reto matemático que te va a gustar. Ok. Un rompecabezas, una adivinanza, un cálculo mental, un experimento. Lo que sea para salir de este aburrimiento de Inmara. Pero bueno, cuéntame que se me cuestan las hadas, ¿eh? Pues mira, te traje un bonito mapa. Ay, mapa. Yo pensé que estábamos aquí para hablar de temas de matemáticas. No, geografía, no me sé las capitales, Inmara. Mira, sí es un mapa, pero hay una historia y un paseo involucrado y elemental, hay matemáticas. ¿Cuándo fue la última vez que cruzaste un puente? ¿Por qué me sigo sorprendiendo? Si en todo, absolutamente todo hay matemáticas. Bueno, a ver, ¿cuándo vine en un puente? Ayer crucé en un puente aquí el periférico. Pero bueno, dime, ¿es un cálculo mental, un experimento? ¿Qué es? A ver, no, es que todo tiene que ver con todo. Chécate A el ver. mapa. Estoy segura de que sí se te va a volar la cabeza. Este es un mapa viejo de Königsberg. Ok. Sí, se nota que es un mapa viejo, los edificios, los sembradíos alrededor, pero no hay mucho más, está como muy chiquito, ¿no? Bueno, aquí en el centro se ve una torre, yo creo que es la Ajá. catedral, ¿no? A ver, pero ¿dónde dices que es este lugar? Como ya sabía que me ibas a preguntar esto, te traje esta información. El río Pregel o Pregolia atraviesa la ciudad de Königsberg, localidad portuaria de Prusia Oriental. Bueno, Königsberg hoy se llama Kaliningrado y probablemente has escuchado de esta ciudad porque en 2018 fue una de las sedes de la Copa Mundial de Fútbol. Para que más o menos te ubiques, está en Rusia, más o menos aquí. En esta ciudad nacieron matemáticos como Christian Goldbach y David Hilbert, y aquí vivió el filósofo Immanuel Kant. Antiguamente, los brazos del río dividían la ciudad en 4 barrios, es decir, en 4 porciones de tierra, y en el siglo XVIII estos barrios estaban unidos por 7 puentes. Si una persona decidía dar un paseo por todos los barrios de la ciudad, inevitablemente tenía que cruzar los puentes. Pero, ¿cuántas veces tenía que pasar por el mismo puente para llegar al mismo punto? ¿Es posible hacer un trayecto y pasar una única vez por cada uno de los puentes y volver al punto de partida? ¿Cómo resolverías este problema? A ver, Dismara. En la cápsula ya hasta dijeron el problema, pero yo ni he visto con cuidado el mapa. Tengo que A ver. encontrar los puentes y contarlos. Te lo pongo aquí, a ver. Yo ya los localicé, ¿eh? Venga. Tic-toc, tic-toc, tic-toc. Ay, pero pónganlo en pantalla para que me ayuden a buscar los puentes, pues. A ver. Espera. 1, 2. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí están. Entonces, ¿cómo dices que dijo que va el problema? La cosa es determinar si se puede salir de un pedazo de tierra y regresar al mismo punto cruzando solamente una vez cada puente. Y mira, aquí tengo el mapa simplificado. A ver si esto te ayuda a tenerlo más claro. Ah, está bien fácil. Y así dibujado, pues menos distracciones. Me gustan las simplificaciones, Dilmara, ¿eh? A ver, supongamos que salgo de acá y cruzo por este puente y luego regreso acá. Ajá, ¿y luego? y luego- ¿Seguro que se puede, Ernesto? Sí, se puede. No, espera. Aquí. A ver. En lo que luego- intentas, te voy a decir que este problema es muy viejo. Ah, viejo como yo, viejo como los puentes mismos, viejo como Königsberg, como quién, Dilmara. Viejo como la topología misma. Este problema lo resolvió el matemático alemán Leonhard Euler en 1736. Y el resultado fue... A ver, no me digas. Yo quiero intentarlo un poco más, Dilmara. Bueno, tú sigue. Y mientras, vamos a esta entrevista para que nos cuenten quién fue Euler. Vamos. Hoy estamos con el maestro en ciencias Joel Espinosa Longi del Instituto de Matemáticas de la UNAM. ¿Qué tal, maestro? Bienvenido al programa. Hola, mucho gusto. Podríamos empezar, maestro, con un poco de la historia, pues, como quién fue Leonhard Euler y cuál fue su mayor aportación a las matemáticas. Bueno, Leonhard Euler fue un físico y matemático que nació en 1707 y en Suiza. Hizo un montón de aportaciones a las matemáticas en diferentes áreas. De hecho,
hizo aportaciones a todas las áreas de las matemáticas que existían en su época. Podemos ver varias de sus aportaciones, como es la notación de funciones. Cuando nosotros estudiamos, por ejemplo, en la primaria, esta cosa de f y luego entre paréntesis x, igual a alguna expresión, esa f entre paréntesis x o f de x es una de las notaciones que Euler aportó y es bastante utilizada incluso en la actualidad en lenguajes de programación, en donde podemos especificar también los métodos o funciones de lo que va a ejecutar la computadora y los parámetros, entre paréntesis, que van a ser los argumentos de la función. También, por ejemplo, una cosa que nos hemos topado mucho de Euler en la escuela son las funciones exponenciales con el número e. Este número de e o el número de Euler se utiliza mucho cuando queremos describir crecimientos o decrecimientos muy acelerados en diferentes ámbitos. Lo podemos ver en la biología, cuando queremos ver el crecimiento celular o la propagación de infecciones. Lo podemos ver en la economía con intereses compuestos, y también aparece en un montón de áreas de las matemáticas como los números complejos, la teoría de números. Ok, y específicamente podrías platicarnos cuál es el problema de Königsberg, digamos un poco como en qué contexto se dio, un poco de historia. La ciudad de Königsberg es una ciudad que existió en la antigua Prusia. Actualmente se llama Kaliningrado y está ubicada en Rusia. Es una ciudad muy peculiar que tiene un río que pasa por ella y divide la ciudad en diferentes secciones. La divide en 4 secciones, y estas diferentes secciones de la ciudad están unidas por puentes. Estos puentes conectan las diferentes secciones, y lo que se pregunta, el problema de los puentes de Königsberg, es si podemos recorrer esta ciudad de tal forma que pasemos por todos los puentes solamente una vez. Y pues, muchos habitantes ahí de la ciudad intentaron responderlo, estaban pensando, muchos decían que sí se podía, pero no sabían cómo, muchos decían que no, y no había un fundamento como matemático, un fundamento riguroso que dijera cuál era la respuesta correcta. Y Euler se topó con el problema, empezó a trabajar en él, y se dio cuenta que el problema era como más rico de lo que realmente parecía, y empezó a generar una abstracción en donde él se preguntó un caso más general, en donde ciudades como arbitrarias, con un río también que se partía en un montón de pedacitos, y había un montón de puentes. ¿Qué características tenían que tener como estas ciudades para encontrar un camino que pasara por todos estos puentes y no repitiéramos nunca un puente? Entonces, con ese trabajo empezó a definir abstracciones y empezó a representar este puente, esta ciudad ficticia con puntos y líneas que unían estos puntos, y empezó a determinar relaciones entre estos puntos. A raíz de este trabajo es que surge justamente lo que es la teoría de gráficas. Pues perfecto, esto nos sirve como para plantear un poco cómo es el problema de los puentes de Königsberg, y enseguida vamos a continuar con la entrevista para que podamos ahondar un poco más en lo que es el problema en sí. Muchas gracias. Continuamos con el programa que es Jóvenes en TV. Oh, no, hermana, esto es imposible, no se puede. ¿Estás seguro? Segurísimo. Mira, vamos a hacer la simplificación que hizo Euler. ¿Te late? ¡Ay, la simplificación! Me encantan simplificaciones. A ver. Vamos a representar las porciones de tierra o las islas con puntos. ¿Cuántas son? Son 4. 4 barrios, barrio 1, barrio 2, barrio 3 y barrio 4. Y estos son los que tenemos que representar con puntos, ¿cierto? Así es. Luego, dibujemos las líneas que representan los puentes que conectan los barrios. Este se conecta con este. Y como este es el barrio 1, se conecta con este y debemos que este es el 2, el 3 y el 4. Ya quedó, Dismana. ¿Qué te parece? No, hombre, sí que Euler tenía pensamiento matemático, ¿eh? Digo, así dibujada la cosa se simplifica muchísimo el problema, ¿no? ¿Y luego qué pasa? A ver, espera. Quiero resaltar esta manera de representar el problema porque fue la clave de todo. Verás, Euler se dio cuenta de que en este tipo de problemas no se necesitan cantidades como en la aritmética, ni de ángulos como en la trigonometría, ni medidas como en la geometría. Elemental. No importa si el paseo lo hago dando saltos largos o cortos, corriendo, caminando,
o si mido el recorrido en metros o en millas, si giro 90 grados o 50. Digo, la representación del problema es igual, ¿no? ¿A poco eso sigue siendo matemáticas? Claro que sí. Son un área especial de las matemáticas, pero ahorita hablamos de eso. Sigamos con el problema porque apenas lo estamos planteando. Sigamos, pues, me encanta, me encanta. Muy bien. Según Euler, lo que tenemos dibujado es un grafo. Los puntos se llaman vértices y representan los 4 territorios de Königsberg. Y los puentes son las aristas. Aquí no importa cómo sea la geometría de los arcos, sino que solo nos interesa la manera en la que están conectados. ¿Te acuerdas de la pregunta del problema? Sí. ¿Es posible recorrer los 4 barrios de la ciudad de Königsberg sin pasar 2 veces por el mismo puente? Ahora que tenemos un grafo, podríamos decir, ¿se puede dibujar el grafo de Königsberg sin levantar el lápiz del papel y sin pasar 2 veces por la misma arista? Ay, me gusta ese replanteamiento del problema, ¿eh? A ver, déjame ver. Bueno, Euler dijo que un vértice es par si a él llegan un número par de aristas o trayectorias y que es impar si el número de aristas que llegan a ese vértice es impar. A ver. Tenemos que en este vértice llegan 5 aristas. 1, 2, 3, 4, 5. A este llegan 1, 2 y 3, ¿no? Acá a este llegan 3 también. 1, 2 y 3. Y a este llegan 3 y listo, ¿y ahora? Voy. Ahí viene lo bueno. A ver. Escucha con atención, ¿eh? Ok. Se puede hacer el recorrido por el grafo pasando una y solo una vez por cada arista o puente y volver al punto de partida si y solo si los vértices de los grafos son pares. Porque eso implica que se puede entrar del vértice o territorio sin tener que pasar por el mismo puente. O sea, Dimara, a ver, llegó rato quemándome el cerebro gratis. En este grafo todos los vértices son impares. 5, 3, 3, 3. O sea, no se puede resolver. El problema no tiene solución, Dimara. Ay, Ernesto, pero no te desanimes. No todo en ciencias el resultado es bonito, fácil y positivo. Y es más frecuente de lo que te imaginas no llegar a nada. Pero para afirmar contundentemente que un problema no se puede resolver, se necesita usar mucho el cerebro, los saberes, hacer relaciones y tener intuición. Euler hizo teoremas matemáticos para afirmar esto. Bueno, sí, además es verdad. Ya tenemos ahora un método para determinar si es posible hacer recorridos pasando o no por el mismo lugar. ¿Hay más problemas de estos, Dimara? Ahorita te busco unos. Mientras, vamos a la entrevista para que nos cuenten más sobre las conclusiones generales de Euler con respecto a los grafos y para que nos digan en qué más se usan estas representaciones. Vamos. Seguimos con el maestro en ciencias Joel Espinosa Longi. Nos gustaría saber si entonces el problema de los puentes de Königsberg tenía solución. Para poder determinar si hay una solución en este tipo de problemas de recorrido de gráficas, se dio cuenta de que para poder hacer un recorrido en nuestra gráfica, necesitamos pasar por puntos intermedios en nuestro recorrido, y para pasar por esos puntos necesitamos tomar un puente para entrar y un puente para salir. Entonces, si queremos recorrer todos los puentes, necesitamos siempre que los puntos intermedios por los que vamos a pasar tengan un número par de puentes a los que llegan. Si tenemos solamente un punto inicial y un punto final con puentes de número impar, podemos simplemente hacer el recorrido y al final con esto determino un criterio para determinar si existe un camino que se le llama camino euleriano que permita recorrer todos estos diferentes puentes sin repetir, y el criterio tiene que ver con fijarnos en el número de puentes que lleva a cada uno de los vértices y los puntos intermedios por los que vamos a ir pasando tengan un número par de puentes, ya que necesitamos un puente para entrar y uno para salir. Y si tenemos un número impar de puentes en estos puntos intermedios, pues nos vamos a quedar atorados en algún momento y no podemos realizar el recorrido. La única excepción para los puntos que tengan, que es el punto inicial y el punto final, esos son los únicos puntos que pueden tener un número impar de puentes llegando hacia ellos. Entonces, cuando observamos la gráfica que se genera a partir del mapa de los puentes de Königsberg, tenemos 4 puntos y esos puntos siempre van a estar conectados por un número impar de puentes. Así es la configuración en la que están hechos y por lo tanto no podemos encontrar un camino que pase por cada uno de estos puentes. Ok, y entonces como de una manera muy general, ¿cómo se podría resolver un problema de grafos?
Los problemas de grafos son variados, hay diferentes resultados. Lo primero que tenemos que conocer un poco es todo el mundo de resultados que existen. Hay diferentes tipos de problemas que podemos atacar con diferentes técnicas. El punto central de un problema de grafos es poder interpretar la relación que hay entre diferentes elementos de información y esas relaciones que van a unir estos elementos de información. Entonces, por ejemplo, ahorita si quisiéramos atacar algún problema de grafos, ya tenemos un resultado con lo de los puentes de Königsberg. Podríamos buscar en nuestra gráfica un camino euleriano, es decir, un camino que pueda recorrer todas estas aristas sin repetir y poder empezar a buscar propiedades sobre eso. A lo mejor suena como raro querer buscar este tipo de caminos, pero hay un problema clásico en la teoría de gráficas, que es el problema del cartero, en donde lo que queremos es que un cartero en su moto vaya y entregue cartas a toda una región para entregar la correspondencia, y lo que queremos es minimizar la cantidad de gasolina que va a utilizar para hacer el recorrido. Y entonces pues queremos que pase solamente una vez por cada una de las calles y entregue las cartas. Entonces este tipo de resultados son los que tenemos que poder como identificar. Tenemos que generar como familiaridad con el tipo de gráficas que hay, los resultados que existen, y con eso podemos empezar a resolver diferentes tipos de problemas. Wow. Y para tener un poquito más claro como todo este concepto, ¿cómo definirías un grafo? La definición como formal de un grafo es un conjunto no vacío y finito de vértices y un conjunto de aristas que relacionan estos vértices. Sobre esta definición tenemos lo que es como un grafo simple, una gráfica muy sencilla, que solamente va a contemplar relaciones entre elementos. Sobre esto podemos empezar a montarle otro tipo de restricciones o propiedades, de tal manera que podemos agregarle a las aristas un peso, y tenemos ahora gráficas que son gráficas pesadas. Este peso puede ser simplemente la distancia, para poder hacer que recorra menos el cartero, o podemos agregarle también direcciones a las aristas, de tal forma que podemos ir de un punto A a un punto B, pero no podemos ir del punto B al punto A, y con eso tenemos unas cosas que son las gráficas dirigidas. Podemos también pedir que todos los vértices estén conectados con ellos mismos, entre sí, entonces hay una conexión entre todos los vértices, tenemos una gráfica completa. Podemos pedir que las aristas nunca se intersecten, entonces tenemos una gráfica plana, y sobre eso podemos ir generando como más particularidades de las gráficas, y dependiendo del tipo de gráficas con las que contemos, es el tipo de resultados que podemos obtener, las propiedades y características, y cómo las vamos a ir aplicando. Pues muchas gracias por esta entrevista y por tu tiempo. Y bueno, volvemos con esto que es Jóvenes en TV. Pues ahí lo tenemos, como bien lo dijo Euler. No se puede realizar el paseo y regresar al punto de partida sin cruzar 2 veces por algún puente. ¡Adiós! Bueno, les voy a contar quién fue ese Euler. Leonhard Paul Euler fue un matemático y filósofo suizo que desde muy joven, a los 16 años, ya era miembro del profesorado de la Academia de Ciencias de San Petersburgo. Trabajó en muchas áreas, como el cálculo y el análisis. A él se le debe la idea de función matemática. Ya tú sabes, f de x, g de x. ¡Uy, qué padre! Si esto les parece poca cosa, también trabajó en áreas de la física como la mecánica, la óptica y la astronomía, y además en la cartografía. Cuando Euler resolvió el problema de los puentes de Königsberg, planteó las bases de una clase de matemáticas que no necesita cantidades como en la aritmética, ni de ángulos como en la trigonometría, ni de medidas como en la geometría, sino que observó las características geométricas de los cuerpos que no cambian cuando se deforman. El artículo de 1741, donde escribió sobre esto, se tituló Solución de un problema relacionado con geometría de la posición. Cuando esta área matemática surgió, se le llamó así, análisis de la posición. Fue hasta 1847, más de un siglo después, que el matemático alemán Johann Benedict Listing utilizó por primera vez la palabra topología para referirse al tipo de matemáticas que se ocupa de las cosas que no cambian cuando las figuras o cuerpos son plegados, dilatados, movidos de un lado a otro, se contraen o deforman, pero que no se rompen ni se pegan sobre sí mismos. Topología viene de topos, que significa lugar, y logos, conocimiento.
Más o menos así fue como Euler convirtió un paseo vespertino cruzando puentes en una ciencia. Órale, ¿quién diría que ahora se usan los grafos para estudiar y resolver problemas de redes eléctricas, de comunicaciones y de transportes? ¿Ya has visto que a veces representan las redes del metro con tramos sinuosos, pero otras veces con tramos rectos y parejitos? Sí, no inventes. El mapa de las líneas del metro es un grafo. Cada estación donde se atraviesan dos líneas es un vértice y las líneas mismas son las aristas. Así es. Eso también se puede hacer para rutas de autobuses, de aviones, y así es fácil determinar cuáles son las rutas óptimas y eficientes para entregar, por ejemplo, paquetes del correo, ¿no? Por cierto, ya encontré más problemas. Mira, A ver, espérate. Pero la pregunta sería, ¿cuál de estas figuras puedo dibujar de un solo trazo? O sea, sin separar el lápiz del papel. eso mero. Para todos los que nos ven, ya saben que pueden subir sus respuestas a las redes sociales de Jóvenes en TV, un espacio de reflexión y construcción de conocimiento. Etiqueten al programa con el hashtag Elemental. También respondan, ¿cuál fue el último puente que cruzaron? ¿Lo pasaron una o dos veces? Recuerden que está el grupo de Facebook Jóvenes en TV, un grupo de jóvenes en casa, donde podrán conversar con más jóvenes sobre la resolución de grafos. A ver, espera. Hice un meme sobre los grafos. A ver. Cuánta chispa, Dismara, cuánta chispa. Nos vemos. Nos vemos.